Buenos días, ¿qué tal? Soy Fernando Godoy. Estamos aquí en el Día de la Constitución, pero también trabajando. Bueno, hoy os voy a hablar de un tema que ya ha salido y lo cierto es que en los vídeos ha sido un poco, pues como el blockbuster, ¿no? De los vídeos. Entonces vamos a abundar un poquito en el tema de los fármacos GLP-1, que parece que es una cosa que interesa mucho a la audiencia. Y entonces a este respecto han salido diferentes noticias recientemente que son muy interesantes en cuanto a los usos de estos fármacos, ¿vale? La referencia que os voy a dar, que os voy a dar el link aquí abajo, es un artículo de Washington Post de la semana pasada, de hace 5 días, en el cual lo que se habla es de cómo Ozempic y los derivados están cambiando nuestra manera de gastar el dinero y el tiempo también, ¿vale? De una manera que no había hecho nunca ningún fármaco en la industria farmacéutica, ¿no? De cómo esto está afectando a la gente. Sí que es verdad que están hablando de un mercado donde la penetración de estos fármacos es mayor que a ningún otro país del mundo, ¿vale? Pero yo creo que es interesante ver cómo realmente la herramienta que permite la pérdida de peso afecta a todas las demás cosas de la economía, ¿vale? Y se hace un análisis en este artículo, como os digo, del Washington Post de hace 5 días, que es muy, muy interesante. Entonces, lo primero es que estamos viendo que estos fármacos, lo primero que comentan en el artículo es que se produce un cambio psicológico en las personas que pierden peso, porque estamos hablando de que con estos fármacos no se pierden 4 o 5 kilos, sino que se pierden 20, 30, 50 kilos de una manera relativamente frecuente, no en todos los pacientes, pero sí en muchos de ellos, y los efectos que está teniendo esto. Entonces, se basa básicamente en estudios que se han hecho durante los 2 últimos años, básicamente, acerca de miles y miles de hogares en los cuales se incorpora esta droga o estos fármacos como parte del consumo habitual. Es decir, lo que hacen es comparar hogares GLP-1 con hogares no GLP-1 y ver qué cambios se producen en sus hábitos de consumo. Entonces, lo que hemos visto por primera vez es que la tasa de obesidad cayó de un 40% en 2022 a un 37% en 2025. Esto, evidentemente, cuando ya quiero decir, la gente tiene educación acerca de lo que es saludable o no, el tema de hacer deporte, etcétera, etcétera, evidentemente, ¿cuál es el cambio que ocurre en estos 3 años? Cuando en Estados Unidos la obesidad lo único que hacía era subir en su porcentaje. ¿Qué es lo que ha hecho que baje? Pues no es una epifanía de hacer deporte y todo esto, sino la incorporación de estos fármacos a un porcentaje importante de la población. ¿Y qué importante? O sea, ¿qué proporción exactamente? Pues ahora mismo lo están tomando en torno a un 11% de la población de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Que esos son más de 30 millones de personas. Entonces esto, evidentemente, es un fármaco que se vende mucho, que se utiliza mucho y por lo tanto, pues se pueden ver los efectos a nivel poblacional que se está generando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo primero es que hace hincapié en, bueno, cómo los pacientes afrontan los efectos secundarios, tipo náusea, pérdida del cabello, etcétera, pérdida de masa muscular. Entonces lo que se ve en las farmacias es que estos pacientes están comprando suplementos, productos que tengan que ver con las vitaminas, las proteínas, etcétera, etcétera. Y una cosa que es interesante es lo que se ha apreciado en cuanto a la fertilidad. En los hogares donde se tiene fármacos GLP-1, las mujeres de esos hogares compran un 150% más test de embarazos. Evidentemente estos test se compran cuando una mujer piensa que puede estar embarazada. Algunos saldrán negativos, pero muchos otros positivos. Entonces está claro que algún efecto hay sobre la fertilidad. Indirectamente esto se sabe, hay muchos problemas endocrinos o ginecoendocrinos, como por ejemplo los ovarios poliquísticos, que a veces están relacionados con la resistencia insulínica y con la obesidad y que provocan infertilidad. Y evidentemente si tú tienes un fármaco que lo que hace es reducir la resistencia a la insulina, como es los fármacos GLP-1, y además reducen el peso, pues realmente es que estás haciendo el tratamiento de ovario poliquístico, ¿vale? Cuando una mujer va a una clínica de fertilidad con ovario poliquístico, lo primero es pierde el peso, toma el Dianben, ¿vale? Que es un fármaco clásico para reducir la resistencia insulínica. Entonces, esto es súper interesante, ¿vale? Según los estudios de la consultora Nielsen, ¿vale? Que es fundamentalmente en la que se ha basado este artículo. Abundando un poquito, el tema de suplementos, pues sobre todo suplementos de electrolitos, productos para el crecimiento capilar. Estos pacientes utilizan muchísimo esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque los suplementos de electrolitos, pues porque un efecto secundario frecuente son las diarreas o las náuseas y vómitos.
Entonces, evidentemente, estos pacientes lo tienen en su armario porque, bueno, si esta dosis me ha sentado mal o sé que voy a tener diarrea durante un par de días, pues tomo esta suplementación en electrolitos para no deshidratarme, para prevenir una complicación que puede ser seria de los GLP-1, que es que si tienes una diarrea importante, unos vómitos importantes, puedes deshidratarte de manera severa. Entonces, los pacientes lo que hacen es comprar estas soluciones de electrolitos, ¿vale? Luego, en cuanto a las tiendas de alimentación, lo que se ve es que los pacientes describen la eliminación de lo que ellos llaman el food noise, es decir, la sensación de, digamos, el gusanillo, el ruido de las tripas, ¿no? Lo que las personas que somos gorditas de serie sabemos que es esa sensación continua de necesito comer algo, necesito comer algo, necesito comer algo. Pues estos fármacos lo que hacen es eliminar o reducir mucho esa sensación y por lo tanto, ¿qué es lo que se ha visto que han afectado? Pues sobre todo a los snacks, al tema de chocolatinas, patatas, crackers, etcétera, cosas de picar entre horas, pues estos usuarios bajan mucho su consumo, ¿de acuerdo? Incluso hablan o concretan de que han reducido el gasto un 10% en una amplia variedad de categorías de alimentación que incluyen productos de alimentación general, restaurantes de comida rápida y tabaco. Esto es algo curioso y luego comentaré al final del vídeo un tema, ¿vale? Entonces, lo que dice es que esto tampoco ha afectado mucho a la industria de los snacks. Lo que sí que están haciendo es, estas empresas de snacks, de patatas fritas, de no sé qué, no sé cuál, es incorporar en su catálogo pues nuevos productos o incluso están adquiriendo submarcas que originalmente eran a lo mejor para deportistas que querían suplementos para gimnasio de proteínas, etcétera, etcétera. Pues ha habido interesantes cambios en la industria de gigantes de la alimentación que a lo mejor vendían patatas, pues han comprado pequeñas empresas que estaban centradas en los productos ricos en proteínas y enfocados a, digamos, una alimentación saludable o a complementos nutricionales para el deportista. Y también se está viendo que se está haciendo un esfuerzo por la parte de las empresas de ultraprocesados de congelados de hacer claramente en sus etiquetados referencias a que lo hacen más saludable, más sano. Incluso algunos ponen que son GLP-1 friendly, o sea que en teoría son como adecuados para pacientes que están en tratamiento con GLP-1. Esto es interesante. Los usuarios claramente han tenido un consumo de un 14% más elevado durante un periodo de estudio de 13 semanas de verduras. Es decir, cuando incorporas estos GLP-1, los pacientes compran más verduras, ¿vale? Incluso hay pacientes que describen que igual que antes les apetecía unas patatas fritas, pues que ahora les apetece una zanahoria. Es decir, ese food noise que tenían para alimentos no saludables, ahora lo tienen para alimentos más saludables. Y no es una cosa solamente anecdótica, y además es una cosa demostrada con la compra. Evidentemente tú compras verduras, que además son cosas perecederas, que no las vas a poder tener ahí 3 semanas en tu nevera, las compras para consumirlas. Son producto fresco que evidentemente si tú lo compras no es con idea de almacenarlo, sino con idea de comerlo. Pues esto es muy muy interesante. También han aumentado, mejor dicho, se han reducido las ventas de patatas, precocinados y galletitas tanto saladas como dulces, entre un 7 y un 11%, de acuerdo al estudio de la Universidad de Cornell, ¿vale? Que es la otra referencia en la que se basa el artículo. Entonces, vemos también que ahora ya entramos en terrenos, digamos, no esperables, porque todo lo que hemos estado viendo son cosas relacionadas con la comida y combatir efectos secundarios, que sería normal para un fármaco que hace perder peso. Ahora vamos a ver cosas no previstas. Ha aumentado la ingesta de bebidas no alcohólicas y se ha reducido prácticamente la misma proporción, hasta un 15%, la bebida de bebidas alcohólicas, un 14%, incluso en los que describían inicialmente al empezar el tratamiento que bebían bastante, o sea, lo que ellos llaman heavy drinker, que básicamente es una persona que consume 2 o 3 cervezas, o mejor dicho, 2 o 3 unidades alcohólicas al día, podríamos decir que es un heavy drinker, o sea, alguien que toma a diario 2 a 3 cervezas, pues un 14% en la compra de alcohol. Y esto es muy, muy, muy interesante. Y lo que sí que ha aumentado, evidentemente, son las bebidas ricas en proteína, los batidos, los suplementos, y productos probióticos, etcétera, etcétera, para mejorar la armonía digestiva. Pues por eso, para combatir efectos secundarios. Y esos han crecido mucho.
hemos visto en las marcas de ropa que lo que están haciendo es que ahora estos usuarios ganan confianza y lo que hacen es gastarse más dinero en productos de belleza y en ropa formal. Esto es algo muy intuitivo. Una persona que está muy obesa normalmente va en chándal o con ropa muy holgada. ¿Por qué? Porque de esa manera se disimula las curvas de la obesidad. Sin embargo, cuando uno adelgaza y de pronto ya le sienta bien la talla M o una talla 42 de pantalón, etcétera, etcétera, pasa a comprarse vaqueros, pasa a comprarse camisas, pasa a comprarse una americana. ¿Por qué? Porque le sienta bien, le queda bien y eso además realza el efecto que ha tenido el fármaco. Si uno ha perdido 40 kilos pero sigue yendo en su chándal, pues quizá no se note. Sin embargo, si lleva una ropa más ajustada, sí. Hay crecimiento en la venta de tallas más pequeñas. Se han dejado de vender las XL, XXL, 3XL. Estas tallas se están dejando de vender, pero una caída incluso de un 2% de las tallas extra grandes. Y vosotros diréis, bueno, es que es poco. Bueno, es que extra grandes tampoco necesita toda la población. Realmente, si hacemos una categorización, seguramente respecto a todas las prendas XXXL que se venden, si es un 2% a nivel global, evidentemente respecto a ese subgrupo es bastante mayor. O sea, se están vendiendo menos tallas extra grandes, ¿de acuerdo? Y algunas tiendas incluso dicen, bueno, pues ya solamente la tenemos online, ni siquiera las tenemos en tienda, estos tallajes que antes teníamos siempre. Ropa de deporte, pues evidentemente cuando una persona pierde 40-50 kilos, hacer deporte pasa a ser posible. Porque siempre se dice, no, es que uno está gordo porque no hace deporte. Bueno, es que pesando 150 kilos, si uno se pone a correr, pues seguramente se castigará la rodilla, se castigará la espalda y además su corazón seguramente está poniéndose en riesgo porque esa sangre tiene que dar energía a esos 50 kilos de masa. Por lo tanto, es que el decir, no es que un gordo lo que tiene que hacer es hacer deporte, bueno, es que quizá el paso correcto es primero pierdo el peso y luego hago deporte, porque si no es imposible o es muy difícil, ¿vale? Y yo invito a la gente que pueda estar viendo este vídeo y que sea delgada, pues ponte una mochila de 40 kilos y ese deporte tan fantástico que dices que haces, de body pump o lo que sea que haces, prueba a hacerlo con tu mochila de 40 kilos a la espalda. A ver qué tal, a ver qué fácil y qué disfrutable es. Bien, luego otra cosa son las ropas de segunda mano. Evidentemente la gente coloca su ropa de talla grande, que a lo mejor son vestidos buenos o lo que sea, pero son de talla grande. Los venden y a su vez los compran. Compran esos mismos productos o ropa de tamaños de calidad similar o de tipo similar, pero de tallas pequeñas. Es muy curioso, estos mismos usuarios que venden su ropa grande, compran en tiendas de segunda mano o aplicaciones de segunda mano su nueva ropa. Es muy curioso. En cuanto a los restaurantes de comida rápida y restaurantes, esto afecta tanto a los de comida rápida como a los generales. Se ha visto una reducción del gasto de un 8% en estos hogares donde se utiliza GLP-1 del gasto en comida fuera de casa. Y simultáneamente los pacientes, estos usuarios de GLP-1 dicen que cocinan más. Entonces esto tiene que ver seguramente con que si uno no tiene la prisa por comer, porque no tiene esa ansiedad, pues está más dispuesto a cocinar, porque cocinar sabemos que es un retardo de la satisfacción. O sea, alguien que tiene muchas ganas de comer, realmente mete su pizza en el microondas, a los 3 minutos la devora y ya está. Y eso es un chute de dopamina, etcétera, etcétera. Ponerte a cocinar es retardar eso. ¿De acuerdo? Es como un retardo. Entonces, esta gente cocina más, básicamente creo, porque no tienen esa urgencia de comer y por lo tanto pueden cocinar más. Es muy curioso en que está afectando estos fármacos a muchas cosas. En cuanto a opciones más saludables, ya no referidas a la comida, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en los gimnasios hay varios cambios. Por un lado, está en algunas cadenas de gimnasios en Estados Unidos el habilitar como una especie de gabinete tipo clínica, pero clínica centrada en la pérdida de peso, en la cual existe tanto un facultativo que les prescribe el fármaco, como equipos de nutricionistas, dietistas, etcétera, que le facilitan un poco toda la rutina, e incluso hay programas y rutinas dentro del gimnasio para hacer posible este ejercicio, este deporte, ¿no? Hacen ejercicios adaptados para usuarios de GLP-1, ¿no? Programas de entrenamiento, que ya lo he comentado. Y luego, en cuanto a los viajes, lo que se ve es que estas personas que utilizan GLP-1 viajan más.
¿Y por qué viajan más? Pues seguramente porque ahora eso que no hacían nunca, es decir, esta gente que era muy obesa, pues nunca hacía fotos de selfies, ni iba allí y tal, porque estabas ahí en la Torre Eiffel, pero lo que llamaba la atención de la foto era tú, que estabas gordísima. Y la gente se reía de vaya gordo al lado de la Torre Eiffel. Ahora no, ahora estos usuarios se incorporan a el disfrute del viaje y el disfrute de la fotografía y el disfrute de compartirlo en redes sociales como algo que la gente que está más delgada pues lo da por hecho, de decir, claro, yo es que voy de viaje y yo no, ahora mismo no concibo viajar si no voy a compartirlo. O sea, parte de la experiencia de viaje es un poco decir, hey, estoy de viaje y que la gente se entere. Las personas con obesidad esto no lo hacían. No lo hacían. Como mucho hacían una fotillo y la compartían a lo mejor pues, con sus familiares directos o poco más. Ahora no. Ahora es como fiesta. Mírame, yo era un bolinche, era un gordo y ahora mira qué bien salgo y mira, y estoy viajando y estoy disfrutando. Es un cambio radical de vida. E incluso hay paquetes de viajes que ahora lo que incluyen es más paquetes saludables, es decir, en los que se incorpora el tema de de caminatas o de excursiones, etcétera, etcétera, pues se ve que la gente está incorporando eso como planes favoritos, ¿no? Ya no solamente ir al spa a relajarte, sino seguramente pues si vas a hacer esa excursión que incluía subir una montaña, ahora la vas a hacer porque puedes hacerla. Y algunos hoteles lo que están haciendo es incluso viendo que tienen que mejorar sus instalaciones de gimnasio porque los usuarios las usan más y demandan que haya esos servicios en los hoteles, ¿vale? Entonces, luego hay que, como limitaciones, obviamente lo que señala es que pues son muy caros e incluso la Casa Blanca anunció un trato con los fabricantes de estos fármacos según los cuales van a poder bajar los precios de estos fármacos para precisamente los usuarios cubiertos por Medicare y Medicaid. Y diréis, Donald Trump creo que no da puntada sin hilo. Y me parece a mí que no da duros a pesetas. Mirad lo de las tariffs, ¿no? Lo de los aranceles y todo eso. Trump tiene claro que precisamente para los usuarios de Medicare y Medicaid, es decir, personas con menos recursos, seguramente conseguir que pierdan 30, 40, 50 kilos les facilita muchas cosas, pero entre otras, a medio plazo es una enorme inversión para reducir el riesgo global de muerte y de secuelas sobre todo, porque pensad que las enfermedades cardiovasculares, que están tremendamente relacionadas con la obesidad, pues bueno, si te ha dado un infarto y te has muerto, pues te has muerto, ya está, bien. Pero ¿cuál es el problema? Te da un ictus, te quedas ahí hecho un pajarito y pasas a depender absolutamente de una pensión de invalidez. Entonces, mirando con la mirada larga, posiblemente estos fármacos pueden suponer un ahorro tremendo, tremendo para determinados subgrupos de población. Además, sabemos que precisamente la obesidad se centra en aquellas escalas de población de menor poder adquisitivo, que serán también las que tengan derecho a Medicare y Medicaid. Por lo tanto, está muy bien tirada la iniciativa de precisamente subvencionar estos fármacos para aquellas personas que más se pueden beneficiar y que menos acceso tienen a ellas. Así que nada, este era el artículo que quería reseñar hoy. Espero que os haya resultado interesante y por favor ponedmelo en los comentarios. Nos vemos muy pronto aquí en la Clínica Alicante Sanart. Adiós.